Capítulo 39. Primera forma de la renta diferencial. Renta diferencial 1. Ricardo tiene toda la razón cuando dice renta, es decir, renta diferencial, pues para él no existe otra, es siempre la diferencia existente entre el producto obtenido mediante el empleo de dos cantidades iguales de capital y de trabajo. Principios, OP. Cit. P. 54. Y en tierra de la misma calidad, habría debido añadir, siempre que se trate de la renta del suelo y no de una superganancia en general. Dicho en otros términos, la ganancia extraordinaria, cuando se presenta de un modo normal y no como resultado de fenómenos fortuitos en el proceso de circulación, se produce siempre como una diferencia entre el producto de dos cantidades iguales de capital y de trabajo, y esta ganancia extraordinaria se convierte en renta del suelo cuando dos cantidades iguales de capital y de trabajo se invierten con resultados desiguales en extensiones iguales de tierra. No es absolutamente necesario, por lo demás, que esta ganancia extraordinaria provenga de los resultados desiguales de cantidades iguales, de trabajo invertido. Puede también ocurrir que en las diversas inversiones se empleen asimismo capitales de desigual volumen. Más aún, esto es lo que sucede casi siempre. Pero partes proporcionales iguales, por ejemplo, 100 libras esterlinas de cada capital, arrojan resultados desiguales. O, lo que es lo mismo, la cuota de ganancia es diferente. Es esta una premisa general que tiene que darse para que exista ganancia extraordinaria en una órbita cualquiera de inversión de capital. La segunda es que esta ganancia extraordinaria revista la forma de renta del suelo, o de renta en general, como forma distinta de la ganancia, y es necesario investigar siempre cuándo, cómo y bajo qué condiciones adopta esta forma. Ricardo tiene también razón al decir lo siguiente, siempre y cuando que esta afirmación se limite a la renta diferencial. Siempre que disminuye la desigualdad en el producto obtenido con porciones sucesivas de capital empleadas en las mismas tierras o en tierras nuevas, la renta tiende a disminuir, y cuando dicha desigualdad aumenta, ocurre precisamente el efecto contrario, y la renta tiende a aumentar. Principios, p. 63. Pues bien, entre estas causas no se cuentan solamente las generales, la fertilidad y la situación de la tierra, sino además 1. El reparto de los impuestos y contribuciones, según que se distribuyan por igual o no. Lo segundo ocurre siempre allí donde, como en Inglaterra, los impuestos no se hallan centralizados y cuando gravan la tierra y no la renta. 2. Las desigualdades que provienen del distinto desarrollo de la agricultura en las distintas partes del país, ya que esta rama de producción, por su carácter tradicional, es más reacia a nivelarse que la industria, y 3. La desigualdad de distribución del capital entre los arrendatarios de la tierra. Y como la invasión de la agricultura por el régimen capitalista de producción, la transformación de los campesinos que trabajan la tierra para sí en obreros asalariados es, en realidad, la última conquista de este régimen de producción, nos encontramos con que las desigualdades son mayores aquí que en ninguna otra rama industrial. Hechas estas observaciones preliminares, paso a exponer muy brevemente los rasgos peculiares de mi concepción, a diferencia de la de Ricardo, etc. Examinaremos ante todo los resultados desiguales de cantidades iguales de capital invertidas en tierras diferentes de la misma extensión. O, si se trata de tierras de extensión distinta, calcularemos los resultados a base de superficies iguales. Las dos causas generales, independientes del capital, a que obedecen estos resultados desiguales son: primero, la fertilidad. En este punto debe exponerse qué es la fertilidad natural de las tierras y qué diferentes sectores la integran. Segundo, la situación de las tierras. Esta constituye un factor decisivo en las colonias y, en general, siempre que se trata de establecer el orden sucesivo en que distintos terrenos pueden ponerse en explotación. Es evidente, asimismo, que estas dos causas distintas de la renta diferencial, la fertilidad y la situación, pueden actuar en sentido opuesto. Una tierra puede estar muy bien situada y ser muy poco fértil, y viceversa. Esta disposición tiene importancia, pues explica por qué para roturar las tierras de un país dado se puede proceder empezando por las tierras mejores y pasando luego a las peores, o al revés. Por último, es evidente que los progresos de la producción social en general ejercen, de una parte, una acción niveladora sobre la situación como fuente de renta diferencial, al crear mercados locales y modificar el factor situación mediante el fomento de los medios de comunicación y de transporte, mientras, de otra parte, se acentúan las diferencias entre las situaciones locales de las tierras mediante la separación que se establece entre la agricultura, la industria y la creación de grandes centros de producción, por un lado, y por otro, el relativo aislamiento del campo.
Pero dejemos a un lado, por el momento, este punto, el de la situación, y limitémonos a examinar el de la fertilidad natural. Prescindiendo de factores climáticos, etc., la diferencia en cuanto a la fertilidad natural de las tierras se reduce a una diferencia relativa a la composición química del mantillo de la tierra, es decir, a su diverso contenido de sustancias nutritivas útiles para las plantas. Sin embargo, suponiendo que el contenido químico de dos tierras sea el mismo y la misma, por tanto, su fertilidad natural en este sentido, su fertilidad real, efectiva, variará según que aquellas sustancias nutritivas aparezcan bajo una forma en que sean más o menos asimilables, directamente utilizables para la nutrición de las plantas. Partiendo de la misma fertilidad natural de las tierras, el grado en que esta fertilidad pueda hacerse disponible, dependerá, pues, en parte del desarrollo químico y en parte del desarrollo mecánico de la agricultura. La fertilidad, aunque constituya una cualidad objetiva de la tierra, económicamente implica siempre una cierta relación, desde el punto de vista económico, con el nivel de desarrollo de la química, y de la mecánica agrícola si varía con él. La introducción de medios químicos, por ejemplo, el empleo de determinados abonos fluidos en terrenos arcillosos compactos o la incineración en tierras arcillosas duras, o de recursos mecánicos, por ejemplo, de arados especiales para tierras pesadas, pueden eliminar los obstáculos que en la práctica esterilizan tierras de fertilidad igual. Entre estos medios debe incluirse también el drenaje. También el orden en que se cultivan las distintas clases de tierras puede cambiar por el empleo de estos recursos, como ocurrió, por ejemplo, durante un período de desarrollo de la agricultura inglesa entre las tierras arenosas ligeras y las tierras arcillosas pesadas. Esto indica, a su vez, cómo históricamente, en un orden sucesivo de cultivo, es posible pasar de las tierras más fértiles a las menos fértiles o proceder a la inversa. A idénticos resultados puede llegarse mejorando de un modo artificial la composición del suelo o simplemente cambiando los métodos agronómicos. Finalmente, puede alcanzarse la misma finalidad alterando la jerarquía de las distintas clases de tierras por medio de distintas relaciones en lo tocante al subsuelo, incorporándolo también a la zona de cultivo y convirtiéndolo en superficie cultivada. Esto depende, en parte del empleo de nuevos métodos agronómicos, como el cultivo de raíces forrajeras, y en parte de la aplicación de recursos mecánicos que convierten el subsuelo en superficie o lo mezclan con ella, o bien que permiten cultivar el subsuelo sin elevarlo a la superficie. Todas estas influencias que actúan sobre la fertilidad diferencial de distintas tierras se traducen en el hecho de que, por lo que se refiere a la fertilidad económica, el estado de la productividad del trabajo, que aquí equivale a la capacidad de la agricultura para explotar inmediatamente la fertilidad natural de la tierra, capacidad diferente según las diversas fases del desarrollo, pesa tanto en la llamada fertilidad natural de la tierra como su composición química y sus otras cualidades naturales. Damos, pues, por supuesta, una fase determinada de desarrollo de la agricultura. Damos por supuesto, asimismo, que la jerarquía de las distintas clases de tierras con respecto a esta fase de desarrollo de la agricultura se haya calculada como ocurre siempre, naturalmente, tratándose de inversiones simultáneas de capital en tierras distintas. En este caso, la renta diferencial puede traducirse en un orden sucesivo ascendente o descendente, pues si bien este orden sucesivo constituye un factor dado en cuanto a la totalidad de las tierras realmente cultivadas, se produce siempre un movimiento sucesivo dentro del cual ha sido establecido. Tomemos, por ejemplo, 4 clases de tierras, A, B, C y D. Supongamos asimismo que el precio de un cuarter de trigo igual 3 libras esterlinas o 60 chelines. Como la renta es simple renta diferencial, este precio de 60 chelines por cuarter en la tierra peor equivaldrá al costo de producción, es decir, al capital más la ganancia media. Supongamos que esta tierra peor sea y que rinda con una inversión de 50 chelines, 1 cuarter igual 60 chelines. Quedará, pues, una ganancia de 10 chelines, o sea, el 20%. Asignemos a B, con la misma inversión, 2 cuarters igual 120 chelines. Esto supondría una ganancia de 70 chelines o sean, 60 chelines de ganancia extraordinaria. A C, con la misma inversión, 3 cuarters igual 180 chelines. Ganancia total igual 130 chelines. Ganancia extraordinaria igual 120 chelines. A D 4 cuarters igual 240 chelines igual 180 chelines de ganancia extraordinaria. Tendríamos, pues, el siguiente orden sucesivo. Las rentas respectivas serían, para D igual 190 chelines, 10 chelines o sea, la diferencia entre las ganancias del D y A.
para C igual 130 chelines, 10 chelines, o sea, la diferencia entre C y A. Para B igual 70 chelines, 10 chelines, o sea la diferencia entre B y A. Y la renta total para B, C y D igual 6 cuartos igual 360 chelines, equivalente a la suma de las diferencias entre D y A, C y A y B y A. Este orden sucesivo, que representa a un producto dado en un estado dado, puede expresarse lo mismo, desde un punto de vista abstracto, y ya hemos expuesto las razones por virtud de las cuales puede darse también este caso en la realidad, en sentido descendente, bajando de D, hasta A, de la tierra más fértil a la menos fértil, que en sentido ascendente, subiendo de A a D, de la tierra relativamente menos fértil a tierras cada vez más fértiles, y, finalmente, de un modo alternativo, tan pronto en sentido descendente como ascendente, por ejemplo, de D a C, de C a A y de A a B. El proceso, en orden descendente, era este. El precio del cuarter sube gradualmente de 15 chelines, supongamos, a 60. A partir del momento en que los 4 cuarters producidos por D, que pueden representar millones de cuarters, ya no son suficientes, el precio del trigo sube en tales proporciones, que puede crearse la oferta de C, antes inexistente. Para ello, el precio del cuarter tiene que subir hasta a 20 chelines por cuarter. Una vez que el precio del trigo alcanza la cifra de 30 chelines el cuarter, podrá empezar a explotarse la tierra B y al llegar a 60 chelines la tierra A, sin que el capital en ella invertido tenga por qué contentarse con una cuota de ganancia inferior al 20%. Esto permitirá que la tierra D arroje una renta que será, primero, de 5 chelines por cuarter igual 20 chelines por los 4 cuarters que produce y luego de 15 chelines por cuarter igual 60 chelines y por último de 45 chelines por cuarter igual 180 chelines por los 4 cuarters producidos. Si la cuota de ganancia de D era también originariamente igual 20%, su ganancia total sobre los 4 cuarters se reduciría también a 10 chelines, pero esta ganancia, a base de un precio de 15 chelines el cuarter de trigo, representará una cantidad de trigo mayor que a base de un precio de 60 chelines. Sin embargo, como el trigo entra en la reproducción de la fuerza de trabajo y en cada cuarter hay que reponer un día de salario y otro de capital constante, la plusvalía será más alta a base de este supuesto y también, en igualdad de circunstancias, la cuota de ganancia. Lo referente a la cuota de ganancia deberá investigarse de un modo especial y más en detalle. Por el contrario, tomando como base el orden inverso, es decir, haciendo que el proceso parta de A, el precio del cuarter empezará subiendo por encima de 60 chelines tan pronto como haya que poner en explotación nuevas clases de tierras labrantías, pero como se abrirá la necesaria oferta de B, la oferta necesaria de 2 cuarters, descenderá de nuevo a 60 chelines, ya que B, aún produciendo a razón de 30 chelines el cuarter, venderá a razón de 60 chelines, ya que su oferta alcanza exactamente a cubrir la demanda. Gracias a esto, se formará una renta inicial de 60 chelines para B, y del mismo modo para C y para D. Siempre dando por supuesto que, aunque ambas suministren el cuarter a 20 y 15 chelines respectivamente de valor real, el precio comercial se mantendrá en 60 chelines, puesto que la oferta de un cuarter de A sigue siendo necesaria para cubrir la demanda total. En este caso, el exceso de la demanda sobre la oferta, cubierta primero por A y luego por A y B, no traería como resultado el que pudiesen cultivarse sucesivamente las tierras B, C y D, sino el que se extendiese en general el campo de la roturación y el que las tierras más fértiles cayesen fortuitamente más adelante dentro de su radio de acción. En la primera serie, al subir el precio aumentaría la renta y disminuiría la cuota de ganancia. Esta disminución podría neutralizarse en todo o en parte mediante circunstancias que la contrarrestasen. No debe olvidarse que la plusvalía no determina la cuota de ganancia por igual en todas las ramas de producción. No es la ganancia agrícola la que determina la ganancia industrial, sino a la inversa. Pero de esto hablaremos más adelante. En la segunda serie, la cuota de ganancia sobre el capital desembolsado seguiría siendo la misma. La masa de la ganancia se traduciría en menos cantidad de trigo. Pero el precio relativo del trigo, comparado con otras mercancías, aumentaría. La diferencia está en que el aumento de la ganancia, allí donde se produzca, en vez de ir a parar al bolsillo de los arrendatarios industriales de la tierra y de manifestarse como ganancia creciente, se desglosará de la ganancia bajo la forma de renta. El precio del trigo, por su parte, permanecerá estacionario, bajo el supuesto de que partimos.
El desarrollo y el aumento de la renta diferencial seguirán siendo los mismos, tanto si el precio permanece estacionado como si aumenta y tanto en un progreso continuo de las tierras peores a las mejores como en un retroceso continuo de las tierras mejores a las peores. Hasta aquí, hemos dado por supuesto. Primero que el precio en una de las series aumenta y en la otra permanece estacionario. Segundo que se pasa constantemente de las tierras mejores a las peores o, a la inversa, de las tierras peores a las mejores. Pero supongamos que la demanda de trigo aumente de los primitivos 10 cuarters a 17 y, además, que la tierra peor sea desplazada por otra tierra A, que con el costo de producción de 60 chelines, 50 chelines de costo más 10 chelines equivalentes al 20% de ganancia, suministra un tercio cuarters, cuyo precio de producción por cuarter es, por tanto igual 45 chelines. O también que la vieja tierra haya mejorado por efecto de un cultivo continuo o se cultive ahora, con el mismo costo, de un modo más productivo, por ejemplo, mediante la introducción de alfalfa, etc., de tal modo que su producto, con la misma inversión de capital, haya aumentado a un tercio cuarters. Supongamos asimismo que las clases de tierra B, C y D sigan suministrando la misma cantidad de producto que antes, pero que se pongan en cultivo nuevas clases de tierra A de un tipo de fertilidad intermedia entre A y B y otras B de fertilidad intermedia entre B y C. En este caso, se producirían los siguientes fenómenos. Primero, el precio de producción del cuarter de trigo o su precio comercial regulador bajaría de 60 a 45 chelines, o sea, en un 25%. Segundo, se pasaría simultáneamente de tierras más fértiles a tierras menos fértiles y de tierras menos fértiles a tierras más fértiles. La tierra A es más fértil que la A, pero menos fértil, en cambio, que las tierras B, C y D, antes cultivadas. Y las tierras B son más fértiles que las tierras A y B, pero menos fértiles que las tierras C y D. El orden sucesivo adoptarla, pues, aquí una línea de zigzag. No se pasaría a tierras absolutamente menos fértiles con respecto a A, etc., sino a tierras relativamente menos fértiles, comparadas con las que hasta ahora eran los tipos de tierras más fértiles C y D. Mientras que, por otra parte, no se pasaría a tierras absolutamente más fértiles, sino a tierras relativamente más fértiles, en comparación con las que hasta ahora eran las tierras menos fértiles de todas, o sean, A y B. Tercero, bajaría la renta de B, y también las de C y D. Pero el total de rentas en trigo aumentaría de 6 cuarters a 7 2/3. La masa de terrenos cultivados y rentables aumentaría y la masa del producto arrojaría un aumento de 10 cuarters a 17. La ganancia, aunque invariable con respecto a A, aumentaría, expresada en trigo. Pero la cuota de ganancia de por sí podría aumentar, por haber aumentado la plusvalía relativa. En este caso, el abaratamiento de los medios de subsistencia haría que bajasen los salarios y, por tanto, la inversión de capital variable, con lo cual disminuiría también la inversión total. El total de rentas, expresado en dinero, bajaría de 360 chelines a 345. La nueva serie sería esta. Finalmente, si solo siguiesen cultivándose como antes las tierras A, B, C y D, pero su capacidad de rendimiento aumentase de tal modo que A en vez de rendir 1 cuarter produjese 2, B 4 cuarters en vez de 2, C 7 en vez de 3 y D 10 en vez de 4, es decir, de modo que las mismas causas actuasen de distinto modo sobre las diversas clases de tierras, la producción total aumentaría de 10 cuarters a 23. Suponiendo que la demanda, a consecuencia del aumento de población y de la baja del precio absorbiese estos 23 cuarters, se llegaría a los siguientes resultados. Las cifras, lo mismo aquí que en los demás cuadros, son arbitrarias, pero los supuestos son absolutamente racionales. El primer supuesto y el fundamental es que las mejoras introducidas en la agricultura surtan efectos desiguales y así actúen con más fuerza sobre las clases de tierras mejores C y D que sobre las clases A y B. Y la experiencia ha demostrado que así sucede por regla general, aunque pueda darse también el caso inverso. Si las mejoras actuasen con más fuerza sobre las tierras peores que sobre las mejores, la renta en estas bajaría en vez de subir. Pero en nuestro cuadro se da por supuesto al mismo tiempo, además del aumento absoluto de fertilidad de todas las clases de tierras, el aumento de la mayor fertilidad relativa en las clases de tierras mejores C y D y, por tanto, un aumento de la diferencia del producto con la misma inversión de capital, lo que vale tanto como decir un aumento de la renta diferencial. El segundo supuesto es que la demanda total se desarrolle paralelamente con el aumento del producto total.
En primer lugar, no es necesario concebir el aumento como si se operase de golpe, sino de un modo gradual, hasta llegar a la serie 3. En segundo lugar, es falso que el consumo de medios de subsistencia de primera necesidad no aumenta a la par con el abaratamiento. La derogación de las leyes anticerealistas en Inglaterra, véase F. W. Neumann Lectures on Political Economy, Londres, 1851, p. 158. Ha demostrado lo contrario, y la concepción opuesta se debe sencillamente a que las grandes y repentinas diferencias de cosecha, ocasionadas pura y simplemente por el tiempo, provocaron tan pronto una baja como una alza desproporcionadas de los precios del trigo. En estos casos, el abaratamiento súbito y fugaz no tiene tiempo a repercutir plenamente sobre la expansión del consumo. En cambio, cuando el abaratamiento proviene de la baja del precio de producción regulador y se sostiene, por tanto, a la larga, ocurre lo contrario. En tercer lugar, una parte del grano puede consumirse convertido en aguardiente o en cerveza. Y el aumento de consumo de estos dos artículos no se halla circunscrito, ni mucho menos, dentro de límites estrechos. En cuarto lugar, la cosa depende en parte del aumento de población y en parte puede ocurrir que el país de que trate sea exportador de granos, como lo fue Inglaterra hasta más allá de la mitad del siglo XVIII, en cuyo caso la demanda no se hallará regulada por los límites del consumo puramente nacional. Finalmente, el aumento y el consiguiente abaratamiento de la producción de trigo puede traer como consecuencia al que este cereal desplace al centeno o la avena como artículo fundamental de alimentación de las masas populares, bastando esto para que aumente la demanda de trigo, lo contrario de lo que ocurriría si disminuyese el producto y aumentase el precio. Por tanto, bajo estos supuestos y a base de las cifras establecidas, la serie 3 da como resultado el que el precio del quarter baje de 60 chelines a 30, es decir, en un 50%. El que la producción, comparada con la serie 1, suba de 10 a 23 quarters, es decir, en un 130%. El que la renta de la tierra B permanezca estacionaria, la de la tierra C suba al doble y la de la tierra D a más del doble y, por último, el que el total de rentas suba de 18 libras esterlinas a 22, o sea, en el 22%. De la comparación de los tres cuadros, de los cuales la serie 1 puede enfocarse en dos sentidos, en un sentido ascendente, de A a D y en un sentido descendente, de D a A, los cuales pueden concebirse bien como gradaciones dadas dentro de un estado determinado de la sociedad, por ejemplo, coexistiendo en tres países distintos, bien como fases sucesivas en distintos períodos de tiempo, dentro del desarrollo de un mismo país, se llega a las siguientes conclusiones. 1. Que la serie, una vez terminada, cualquiera que haya podido ser la trayectoria de su proceso de formación, aparece siempre en un sentido descendente, pues al estudiar la renta se partirá siempre en primer lugar de la tierra que da el máximo de renta, para llegar en último término solamente a la tierra que no arroja renta alguna. 2. El precio de producción de la tierra peor, que no da renta alguna, es siempre el precio comercial regulador, aunque este, en el cuadro 1, cuando la serie se forma en sentido ascendente, solo permanezca estacionario cuando se pongan en cultivo tierras cada vez mejores. En este caso, el precio del trigo producido en la tierra mejor es un precio regulador siempre y cuando que dependa de la cantidad producida por ella, el saber hasta qué punto permanece como reguladora la tierra A. Si las tierras B, C y D produjesen más de lo necesario, A dejaría de actuar como reguladora. Esto es lo que parece tener presente Storch cuando erige en reguladora la mejor clase de tierra. En este sentido podemos decir que el precio del trigo americano regula el del trigo inglés. 3. La renta diferencial nace de la diferencia dada para el grado de desarrollo del cultivo, determinado en cada caso, en cuanto a la fertilidad natural de la clase de tierra, prescindiendo aquí, por el momento, de la situación, es decir, del volumen limitado de las tierras mejores y del hecho de que capitales iguales tienen necesariamente que invertirse en tierras desiguales, las cuales arrojan, por tanto, distinta cantidad producida por el mismo capital. 4. La existencia de una renta diferencial y de una renta diferencial graduada puede presentarse lo mismo en escala descendente, por el tránsito de tierras mejores a tierras peores, que a la inversa, por el paso de tierras peores a tierras mejores, o por un movimiento de zigzag en que los sentidos se alternen. La serie 1 puede formarse tanto por el paso de D a A como por el paso de A a D. La serie 2 abarca movimientos en ambos sentidos. 5. La renta diferencial, según el modo como se forme, puede desarrollarse a base de un precio estacionario, ascendente o descendente de los productos agrícolas.
Cuando los precios bajen, puede ocurrir que suban la producción total y el total de rentas, y que tierras que hasta entonces no daban renta la arrojen ahora, aunque la tierra peor sea desplazada por otra mejor o se mejore ella misma, y aunque disminuya la renta de otras tierras mejores e incluso de la mejor de todas. Cuadro 2. Este proceso puede ir unido también a un descenso del total de rentas, en dinero. Finalmente, en caso de baja de los precios por efecto de una mejora general de cultivos, de tal modo que disminuyan el producto y el precio del producto de la tierra peor, puede ocurrir que permanezca estacionaria o disminuya la renta de una parte de la clase mejor de tierras, aumentando en cambio en las tierras mejores. La renta diferencial de cada tierra, comparada con la tierra peor, depende indudablemente del precio del cuarter de trigo, por ejemplo, siempre y cuando que se parta de una diferencia dada en cuanto a la masa del producto. Pero, si se parte de un precio dado, ella dependerá de la magnitud de la diferencia entre las masas de productos y, siguiendo en aumento la fertilidad absoluta de toda la tierra, la de las tierras mejores aumenta más, relativamente, que la de las tierras peores, con ella aumentará también la magnitud de esta diferencia. Así, cuadro 1, partiendo de un precio de 60 chelines, la renta de D se determina por su producto diferencial con respecto a A, es decir, por el excedente de 3 cuarters. La renta, en este caso, será, por tanto igual 3 por 60 igual 180 chelines. En cambio, en el cuadro 3, en que el precio igual 30 chelines, se determina por la masa del producto excedente de D sobre A igual 8 quarters, y 8 por 30 igual 240 chelines. Desaparece con esto el primer supuesto falso de la renta diferencial, que prevalece todavía en West, Malthus y Ricardo, a saber, el de que la renta diferencial implica siempre, necesariamente, el tránsito a tierras cada vez peores o la fertilidad sin cesar decreciente de la agricultura. Puede perfectamente, como hemos visto, coincidir con el tránsito a tierras cada vez mejores. Puede darse cuando una tierra mejor pasa a ocupar el último sitio, en vez de la que antes era peor. Puede darse también con un progreso creciente de la agricultura. Su única condición es la desigualdad de las clases de tierra. Y en lo que se refiere al desarrollo de la productividad, solo requiere que el aumento de la fertilidad absoluta del total de tierras no anule esta desigualdad, sino que o bien la aumente o bien la deje estacionaria o la haga simplemente disminuir. Desde comienzos hasta mediados del siglo XVIII imperó en Inglaterra, a pesar del precio decreciente del oro y la plata, una baja continua de los precios de los cereales paralela, si nos fijamos en este período en su conjunto, al aumento de la renta, del total de rentas, de la superficie de terrenos cultivados, de la producción agrícola y de la población. Esta situación corresponde al cuadro 1 combinado con el cuadro 2 en sentido ascendente, pero de tal modo que la tierra peor se mejora o se elimina del cultivo cerealista. Lo que, sin embargo, no quiere decir que no se utilice para otros fines agrícolas o industriales. Desde comienzos del siglo XIX, fecha precisa, hasta 1815, hay un alza constante de los precios del trigo, con un aumento continuo de la renta, del total de rentas, de la superficie de las tierras cultivadas, de la producción agrícola y de la población. Esta situación corresponde al cuadro 1 en línea descendente. Aquí debe intercalarse una cita sobre el cultivo de las tierras peores, en aquella época. En tiempos de Petty y Davenant, hay quejas de los agricultores y terratenientes sobre las mejoras y rotulaciones. Baja de la renta en las tierras mejores, aumento del total de rentas por la extensión de las tierras rentables. En torno a estos 3 puntos, dar más tarde algunas citas. Asimismo acerca de la diferencia en cuanto a la fertilidad de las distintas clases de tierras cultivadas en un país. Debe tenerse siempre en cuenta, en lo tocante a la renta diferencial, que el valor comercial es siempre superior al precio total de producción de la masa de productos. Fijémonos, por ejemplo, en el cuadro 1. Los 10 quarters de producto total se venden por 600 chelines, porque el precio comercial se determina por el precio de producción de A, que son 60 chelines por quarter. Y el precio real de producción es. El precio de producción real de los 10 quarters son 240 chelines. Se venden en 600, o sea, el 250% más caros. El precio medio real de 1 quarter son 24 chelines, el precio comercial 60 chelines, también un 250% más caro. Es la determinación por el valor comercial, tal como se impone a base del régimen capitalista de producción por medio de la competencia, que crea un falso valor social. Esto es obra de la ley del valor comercial, al que están sometidos los productos agrícolas.
La determinación del valor comercial de los productos, entre los que figuran también, por tanto, los productos agrícolas, es un acto social, aunque se opere socialmente de un modo inconsciente y no intencional, acto que se basa necesariamente en el valor de cambio del producto, no en la tierra y en la diferencia de fertilidad de ésta. Si nos imaginamos la sociedad despojada de su forma capitalista y organizada como una asociación consciente y sujeta a un plan, los 10 cuartos de trigo representarán una cantidad de tiempo de trabajo independiente igual a la que se contiene en los 240 chelines. Esta sociedad no compraría, por tanto, ese producto agrícola por 2,5 veces más de trabajo real del que en él se encierra. Con ello desaparecería, pues, la base sobre la que se sustenta una clase de terratenientes. Sería exactamente lo mismo que si el producto se abaratase en la misma cuantía por la importación de grano extranjero. Por consiguiente, todo lo que tiene de exacto la afirmación de que, manteniendo el régimen actual de producción, pero suponiendo que la renta diferencial se asignase al Estado, los precios de los productos agrícolas seguirían siendo los mismos, en igualdad de circunstancias, lo tiene de falso la tesis de que el valor de los productos no variaría si se sustituyese la sociedad capitalista por un régimen de asociación. La identidad del precio comercial tratándose de mercancías de la misma clase es el modo como se impone el carácter social del valor a base del régimen capitalista de producción y, en general, de la producción basada en el cambio de mercancías entre individuos. Lo que la sociedad, considerada como consumidor, paga de más por los productos agrícolas, lo que representa una diferencia de menos en la realización de su tiempo de trabajo en productos de la tierra, representa ahora una diferencia de más para una parte de la sociedad. Los terratenientes. Una segunda circunstancia, importante para lo que expondremos bajo el apartado 2 en el capítulo siguiente, es esta. No se trata solamente de la renta por acre o por hectárea, ni en general de la diferencia entre el precio de producción y el precio comercial o entre el precio de producción individual y general por acre, sino que interesa también saber cuántos acres de cada clase de tierra se hallan en cultivo. Aquí, la importancia afecta solamente, de un modo directo, a la magnitud del total de rentas, es decir, a la renta total de la superficie cultivada en su conjunto. Pero nos sirve, al mismo tiempo, como transición para exponer el alza de la cuota de la renta, si bien no suben los precios ni aumentan las diferencias en cuanto a la fertilidad relativa de las distintas clases de tierras, al bajar los precios. Más arriba, teníamos. Supongamos ahora que el número de acres cultivados aumente al doble en cada una de las 4 clases, y tendremos. Estableceremos aún 2 variantes. La primera, que la producción se extiende a las 2 clases inferiores de tierras, es decir, como sigue. Y finalmente, extensión desigual de la producción y del área cultivada en las 4 clases de tierras. Desde luego que, en todos los casos citados, 1A, 1B, 1C, la renta por acre permanece constante, ya que, en realidad, el rendimiento de una misma masa de capital por acre de terreno del mismo tipo sigue siendo la misma. Solamente hay que admitir, lo que es verdad para cada país y en cada período dado, que los diversos tipos de terreno representan una proporción definida del conjunto de tierras cultivadas. Además, hay que admitir, lo que siempre es el caso si se comparan 2 países o la situación de un mismo país en 2 épocas diferentes, que se modifica la relación expresando la distribución del conjunto de la superficie cultivada entre los distintos tipos de terreno. Si comparamos el cuadro 1A con el cuadro 1, vernos que si el cultivo de las tierras de las 4 clases aumenta en la misma proporción, al duplicarse los acres cultivados se duplica la producción total, y se duplica también la renta en trigo y la renta en dinero. Pero si comparamos un B y un C sucesivamente con 1, encontramos que en ambos casos se triplica el área de tierras cultivadas. En los 2 casos aumenta de 4 acres a 12, pero en el caso 1B son las clases A y B, de las que A no arroja ninguna renta y B solo arroja la mínima renta diferencial, las que participan del modo más considerable en el incremento. En efecto, de los 8 acres que entran nuevamente en cultivo, corresponden 3A y 3AB, o sea, 6 en total, mientras que a C y D solo corresponde 1 a cada una, es decir, 2 en total. Dicho en otros términos. 3/4 del incremento corresponden a A y B, solamente 1/4 a C y D. Establecido esto, vemos que en un B, comparado con 1 al triple volumen del cultivo no corresponde un producto triple, pues el producto no aumenta de 10 a 30, sino solamente a 26.
Por otra parte, como una parte considerable del incremento se produce en A, que no arroja renta alguna, y en el incremento de las tierras mejores lleva la parte principal la clase B, tenemos que la renta en trigo aumenta solamente de 6 a 14 quarters y la renta en dinero de 18 libras esterlinas a 42. En cambio, si comparamos el cuadro 1C con el cuadro 1, donde la tierra que no arroja renta no aumenta en lo más mínimo de volumen y la que arroja la renta mínima solo aumenta débilmente, mientras que el incremento fundamental corresponde a C y D, vemos que al triplicarse la superficie de tierra cultivada la producción ha aumentado de 10 quarters a 36, es decir, en más del triple, y la renta en trigo de 6 a 24 quarters, o sea, en el cuádruplo, y lo mismo la renta en dinero, que sube de 18 libras esterlinas a 72. El precio del producto agrícola permanece en todos estos casos estacionario, en lo que a la naturaleza de las cosas se refiere, la renta total aumenta en todos los casos conforme se va extendiendo el cultivo, siempre y cuando que éste no se reduzca exclusivamente a la tierra peor, que no arroja renta alguna. Pero este aumento no es siempre el mismo. En la proporción en que la extensión del cultivo afecta a las clases mejores de tierra y en que, por tanto, la masa de productos no aumenta solamente a tono con la extensión de tierras cultivadas, sino con mayor rapidez, aumentan la renta en trigo y la renta en dinero. A medida que la tierra peor y las clases de tierra más cercanas a ella participan preferentemente en la extensión del cultivo, partiendo siempre del supuesto de que la tierra peor constituye una clase constante, la renta total no aumenta en proporción a la medida en que el cultivo se extiende. Por tanto, partiendo de dos países dados en que la tierra que no arroja renta alguna sea de la misma calidad, el total de renta se halla en razón inversa a la parte alícuota que representan dentro de la renta total las dos peores clases de terreno y, por consiguiente, en razón inversa también a la masa del producto, a base de la misma inversión del capital sobre áreas totales de la misma extensión. La proporción entre la cantidad de la peor tierra cultivada y la mejor dentro del área total de tierra de un país actúa, pues, sobre el total de rentas al revés que la proporción entre la calidad peor de la tierra cultivada, la buena y la mejor de todas sobre la renta por acre y también, por tanto, en igualdad de circunstancias, sobre el total de rentas. La confusión entre estos dos factores ha dado lugar a toda una serie de objeciones absurdas contra la renta diferencial. El total de rentas aumenta, por consiguiente, mediante la simple extensión del cultivo y por la mayor inversión de capital y trabajo en la tierra, que lleva consigo. Pero el punto más importante es este. Aunque, según el supuesto de que se parte, la proporción entre las rentas de las distintas clases de tierras, calculada por acre, se mantiene invariable y también, por tanto, la cuota de renta, considerada en relación al capital invertido por cada acre, vemos lo siguiente. Si comparamos el cuadro La con el cuadro 1, el caso en que el número de acres cultivados ha aumentado proporcionalmente, al igual que el capital invertido en ellos, advertirnos que, así como la producción total aumenta proporcionalmente a la mayor superficie de cultivo, es decir, así como ambas se duplican, con el total de rentas ocurre otro tanto. Sube de 18 libras esterlinas a 36, lo mismo que el número de acres aumenta de 4 a 8. Si nos fijamos en la superficie total de 4 acres, vemos que el total de rentas percibidas por ellos ascendía a 18 libras esterlinas. Por tanto, la renta media, incluyendo la tierra que no rinde renta alguna, es de 4,5 libras. Así podría hacer sus cálculos, por ejemplo, un terrateniente al que perteneciesen los 4 acres, y así es, en efecto, como se calcula estadísticamente la renta media de todo un país. El total de rentas de 18 libras esterlinas se obtiene mediante el empleo de un capital de 10 libras. La proporción entre estas dos cifras es lo que llamamos la cuota de renta, que aquí es, por tanto, del 180%. La misma cuota de renta hay en IA, en que se cultivan 8 acres en vez de 4, pero de tal modo que todas las clases de tierra toman parte en el incremento en la misma proporción. El total de rentas de 36 libras esterlinas arroja, a base de 8 acres y 20 libras esterlinas de capital invertido, una renta media de 4,5 libras por acre y una cuota de renta del 180%. Si nos fijamos, por el contrario, en el caso 1B, donde el incremento se circunscribe fundamentalmente a las dos clases inferiores de tierras, tenemos una renta de 42 libras esterlinas para 12 acres, es decir, una renta media de 3,5 libras por acre. El capital total desembolsado son 30 libras esterlinas y, por tanto, la cuota de renta igual 140%.
La renta media por acre ha bajado, pues, en 1 libra, y la cuota de renta ha descendido del 180 al 140%. Por consiguiente, al aumentar la renta total de 18 libras a 42, nos encontramos con que disminuye la renta media, tanto por acre como en proporción al capital. Del mismo modo que aumenta la producción, pero no de un modo proporcional. Y esto, a pesar de que la renta sigue siendo la misma en todas las clases de tierras, tanto por acre como en cuanto al capital invertido. La explicación de esto está en que 3/4 del incremento corresponden a la tierra A, que no arroja renta alguna, y a la tierra B, que solo da la renta mínima. Si en el caso 1B la extensión total del cultivo solo afectase a la tierra A, tendrían los 9 acres en A, en B, 1 en C y 1 en D. El total de rentas seguiría siendo, lo mismo que antes, 18 libras esterlinas y, por tanto, la renta media por acre para los 12 acres 1 medio libras, con 18 libras de renta para 30 de capital invertido, o sea una cuota de renta del 60%. La renta media, calculada tanto por acre como sobre el capital invertido, habría descendido considerablemente, mientras que el total de renta no habría aumentado. Finalmente, comparemos el cuadro 1C con los cuadros 1 y 1B. Comparado con 1, vemos que la superficie de tierras se ha triplicado, y lo mismo el capital invertido. El total de rentas son ahora 72 libras esterlinas por 12 acres, o sean, 6 libras esterlinas por acre contra 4 medio libras esterlinas en el caso 1. La cuota de renta por el capital invertido, 72 libras. 30 libras, el 240 en vez del 180%. El producto total ha aumentado de 10/4 a 36. Comparado con un B, donde la cifra total de acres cultivados, el capital invertido y las diferencias entre las clases de tierra cultivadas son las mismas, pero con distinta distribución, vemos que el producto son 36/4 en vez de 26, la renta media por acre 6 libras esterlinas en vez de 3 medio y la cuota de renta con respecto al capital total invertido, en la misma cuantía que allí, el 240 en vez del 140%. Lo mismo si consideramos las distintas situaciones esquematizadas en los cuadros IA, 1B, 1C como situaciones que se dan paralela y simultáneamente en distintos países que si las consideramos como situaciones sucesivas dentro del mismo país, nos encontramos con que, a base de un precio estacionario del trigo, por ser el mismo el rendimiento de la tierra peor, que no arroja renta, a base de permanecer invariable la diferencia en cuanto a la fertilidad de las distintas clases de tierra cultivadas y de ser la misma cuantía del producto respectivo e igual, por tanto, la inversión de capital en las mismas partes alícuotas, acres, de las superficies cultivadas dentro de cada clase de tierras, de permanecer constante, por consiguiente, la proporción entre las rentas por acre de cada clase de tierras y la misma la cuota de renta por el capital invertido en cada una de ellas. Primero, el total de rentas aumenta siempre al extenderse la superficie cultivada y, por tanto, al aumentar la inversión de capital, exceptuado el caso en que todo el incremento se concentre en la tierra que no arroja renta. Segundo, tanto la renta media por acre, el total de rentas dividido entre el total de acres cultivados, como la cuota media de renta, el total de rentas dividido entre el capital total invertido, pueden variar muy considerablemente. Ambas en el mismo sentido, pero en distintas proporciones, a su vez, entre sí. Si dejamos a un lado el caso en que el incremento se concentra exclusivamente en la tierra que no arroja renta alguna, resulta que la renta media por acre y la renta media por el capital invertido en la agricultura dependen de las partes proporcionales que las diversas clases de tierras representan dentro de la superficie total cultivada. O, lo que es lo mismo, de la distribución del capital total invertido entre las clases de tierras de distinta fertilidad. Ya sea mucho o poco el terreno cultivado y, por tanto, con excepción del caso en que el incremento solo corresponda a, ya sea grande o pequeño el total de rentas, la cuota media por acre o la cuota media de renta por el capital invertido siguen siendo las mismas mientras permanezcan constantes las proporciones en que las distintas clases de tierras participen en la superficie total. A pesar del aumento del total de rentas, y por muy considerable que él sea, que se produce al extenderse el cultivo y aumentar la inversión de capital, la renta media por acre y la cuota media de renta por el capital invertido disminuyen cuando la extensión de los terrenos que no arrojan renta alguna o que solo dan una pequeña renta diferencial crece en mayores proporciones que la de las tierras mejores, dotadas de una renta alta.
Y a la inversa, la renta media por acre y la cuota media de renta por el capital invertido aumentan a medida que las mejores tierras representan una parte proporcionalmente grande de la superficie total y, a medida que, por tanto, les corresponde una inversión de capital proporcionalmente mayor. Si, por tanto, consideramos la renta media por acre o por hectárea de toda la tierra cultivada, como suele hacerse en las obras de estadísticas, comparando entre sí bien distintos países en la misma época, bien distinta época dentro del mismo país, vemos que la cuantía media de la renta por acre y también, por tanto, el total de rentas corresponden en ciertas proporciones, aunque no avanza, ni mucho menos, al mismo ritmo, sino más bien a ritmo más rápido, no a la fertilidad relativa, sino a la fertilidad absoluta de la agricultura en un país, es decir, a la masa de los productos que suministra por término medio en la misma superficie. Pues cuanto mayor sea la participación que las clases mejores de tierra tengan dentro de la superficie total, mayor será la masa de productos, a base de la misma inversión de capital y de la misma superficie de tierra, y tanto mayor también la renta media por acre. Y al revés, en el caso inverso. De este modo, parece como si la renta se determinase, no por la proporción de la fertilidad diferencial, sino por la de la fertilidad absoluta, anulándose así la ley de la renta diferencial. De aquí que se nieguen ciertos fenómenos o intenten explicarse también mediante diferencias inexistentes en cuanto a los precios medios del trigo y a la fertilidad diferencial de los terrenos cultivados, fenómeno que tiene su base, pura y simplemente, en el hecho de que la proporción del total de rentas, ya sea con respecto a la superficie total de tierras cultivadas, ya sea con respecto al capital total invertido en la tierra, siendo la misma la fertilidad de la tierra que no arroja renta y los mismos, por tanto, los precios de producción idéntica la diferencia entre las distintas clases de tierras, se halla determinada no solo por la renta por acre o por la cuota de renta sobre el capital, sino también por el número proporcional de acres de cada clase de tierra dentro de la cifra total de acres cultivados, o, lo que es lo mismo, por la distribución del capital total invertido entre las distintas clases de tierra. Es curioso que hasta ahora se haya pasado totalmente por alto esta circunstancia. Sin embargo, se pone de relieve, y esto es importante para el curso ulterior de nuestra investigación, que la cuantía proporcional de la renta media por acre y la cuota media de renta, o sea, la proporción entre el total de rentas y el capital total invertido en la tierra, pueden aumentar o disminuir, siempre y cuando que permanezcan invariables los precios, la diferencia en cuanto a la fertilidad de las tierras cultivadas y la renta por acre, o bien la cuota de renta del capital invertido por acre en cada clase de tierras que realmente arrojen una renta, o por todo el capital que arroja una renta efectiva, por el aumento simplemente extensivo del cultivo. Aún hemos de hacer aquí algunas adiciones con respecto a la forma de la renta diferencial que estamos examinando bajo el apartado 1, aunque en parte puedan encajar también en el apartado 2. Primero, hemos visto cómo la renta media por acre o la cuota media de renta correspondiente al capital pueden aumentar al extenderse el cultivo, si permanecen estacionarios los precios e invariable la fertilidad diferencial de las tierras cultivadas. Tan pronto como se haya apropiada toda la tierra de un país y la inversión de capital sobre la tierra, el cultivo y la población han alcanzado un determinado nivel, factores que deben darse todos por supuesto allí donde impera el régimen capitalista de producción. Adueñándose también de la agricultura, el precio de la tierra no cultivada de las distintas clases, presuponiendo simplemente la renta diferencial, se determina por el precio de las tierras cultivadas de calidad igual y situación equivalente. El precio es el mismo, deduciendo los gastos adicionales de roturación, a pesar de que estas tierras no arrojan renta alguna. El precio de la tierra, en efecto, no es otra cosa que la renta capitalizada. Aun tratándose de tierras cultivadas, con el precio se pagan solamente las rentas futuras, se pagan, por ejemplo, de antemano y de una vez, las rentas correspondientes a 20 años, suponiendo que el tipo de interés vigente sea el 5%. Cuando se vende tierra, se vende siempre como fuente de renta y en la perspectiva de la renta precisamente, que aquí se considera como fruto de la tierra, cosa que solo es en apariencia, lo que distingue las tierras no cultivadas de las que lo están. El precio de las tierras no cultivadas, lo mismo que su renta, de la que él no es más que una fórmula sintética, es algo puramente ilusorio mientras las tierras no se hallen realmente en cultivo. No obstante, se determina a priori como décimos y se realiza tan pronto como la tierra encuentra comprador.
Por tanto, si la renta real media de un país se determina por el total efectivo de rentas de este país por término medio durante un año y por su proporción con respecto a la superficie total de tierras cultivadas, esto quiere decir que el precio de la parte de tierras no cultivadas se determina por el precio de las tierras que se hallan en cultivo y no es, por tanto, más que un reflejo de la inversión de capital y de sus resultados por lo que afecta a las tierras cultivadas. Y como, exceptuando las tierras peores, todas las clases de tierras arrojan una renta que aumenta, como veremos en el apartado 2, conforme aumenta la masa del capital y la correspondiente intensidad del cultivo, se forma así el precio nominal de las tierras no cultivadas, convirtiéndose éstas en una mercancía, en una fuente de riqueza para su poseedor. Lo cual explica, al mismo tiempo, por qué aumenta el precio de la tierra de toda la superficie, incluyendo la no cultivada, o dique. Sobre este reflejo exclusivamente, que el capital y el trabajo proyectan sobre la tierra no cultivada, descansa la especulación de tierras en los Estados Unidos, por ejemplo. Segundo. La extensión del suelo cultivado en general se realiza bien como tránsito hacia las tierras peores, bien en las distintas clases de tierras existentes, en diversas proporciones a medida que se van presentando. El tránsito hacia tierras peores no se realiza nunca, naturalmente, de un modo libre y voluntario, sino que, dando por supuesto el régimen capitalista de producción, solo puede ser resultado de un alza de precios o imposición de la necesidad, factor común a todos los sistemas de producción. Esto, sin embargo, no es algo incondicional. Puede ocurrir que tierras malas sean preferidas por su situación a tierras relativamente mejores, factor decisivo para la extensión del cultivo en los países jóvenes. Y también porque, aunque la formación de tierras de una gran zona se cuenta en general entre las más fructíferas, en la realidad se hallan mezcladas y confundidas las tierras mejores y las peores, lo cual obliga a cultivar las segundas, sencillamente por su unión con las primeras. Si la tierra peor se halla intercalada entre la mejor, ésta le concede la ventaja de su situación sobre otras tierras más fértiles, pero que no se hallan unidas a las tierras ya cultivadas o a punto de ser puestas en cultivo. Así se explica que el estado de Michigan fuese uno de los primeros estados occidentales que se convirtieron en exportadores de trigo. Su tierra es, en conjunto, pobre. Pero su vecindad con el estado de Nueva York y sus comunicaciones por agua por medio de los lagos y del canal de Erie le permitieron adelantarse a otros estados de tierra más fértil, pero situados al oeste. El ejemplo de este estado, comparado con el de Nueva York, ilustra también el tránsito de tierras mejores a otras peores. Las tierras del estado de Nueva York, sobre todo en su parte occidental, son incomparablemente más fértiles, especialmente en lo que se refiere al cultivo de cereales. Pero estas tierras perdieron su fertilidad a fuerza de cultivarlas rapazmente, y ello determinó que las tierras del estado de Michigan pasasen a ser más fértiles. En 1838 se cargaba en Buffalo harina de trigo hacia el oeste, procedente sobre todo de la región triguera de Nueva York y del Alto Canadá. En la actualidad, aunque solo han transcurrido 12 años, se transportan del oeste cantidades enormes de trigo y harina, a lo largo del canal de Erie y por este mismo canal, embarcándose hacia el este en Buffalo y en los puertos cercanos. La exportación de trigo y harina fue estimulada especialmente por la epidemia de hambre sufrida por Europa en 1847. Esto hizo que se abaratase el trigo en el oeste del estado de Nueva York y que el cultivo de este cereal se hiciese menos rentable. Ello obligó a los farmers neoyorquinos a orientarse más hacia la ganadería y la producción lechera, el cultivo de frutos, legumbres y hortalizas, etc. Es decir, hacia ramas en las que a su juicio, el noroeste no estaría en condiciones de competir directamente con ellos. J. W. Johnston, Notes on North America, Londres, 1851, tomo 1, p. 222-223. Tercero. Es un supuesto falso el creer que la tierra, en las colonias y en general en los países jóvenes que pueden exportar el grano a precios baratos, presenta por ello, necesariamente, una mayor fertilidad natural. Aquí, el grano no solo se vende por debajo de su valor, sino incluso por debajo de su precio de producción, es decir, por debajo del precio de producción determinado por la cuota media de ganancia vigente en los países más antiguos. Sí, como dice Johnston, p. 223 estamos acostumbrados a asociar a esos nuevos estados de los que todos los años llegan a Buffalo grandes cargamentos de trigo la idea de una gran fertilidad natural y de extensiones infinitas de ricas tierras. Ello depende en primer lugar de las situaciones económicas existentes.
La población de un país como Michigan, por ejemplo, se halla al principio consagrada casi exclusivamente a la agricultura, principalmente a los productos agrícolas en masa, los únicos que pueden cambiar por artículos industriales y por los productos tropicales. De aquí que todo su producto sobrante adopte la forma de trigo. Esto distingue desde el primer momento a los estados coloniales basados en el mercado mundial moderno de los viejos países coloniales y especialmente del mundo antiguo. El mercado mundial les permite obtener directamente productos que en otras circunstancias tendrían que crear ellos mismos. Vestidos, herramientas, etc. Gracias a ello pudieron los estados del sur de la Unión hacer del algodón su producto fundamental. La división del trabajo en el mercado mundial se lo permite. Por consiguiente, aunque parecen producir, si tenemos en cuenta su juventud y su cifra relativamente pequeña de población, un producto sobrante muy grande, ello no se debe a la fertilidad de su tierra, ni tampoco a la fecundidad de su trabajo, sino a la forma unilateral de este y, por lo tanto, del producto sobrante en que se materializa. Además, tierras relativamente menos fértiles pero que se cultivan por vez primera y que aún no se hallan desgastadas por el cultivo, siempre y cuando que las condiciones climáticas no sean del todo desfavorables, tienen acumuladas, por lo menos en las capas superiores, tantas sustancias nutritivas vegetales fácilmente asimilables, que pueden dar muchas cosechas sin necesidad de abono, y además con un cultivo completamente superficial. En cuanto a las praderas del occidente, se da asimismo la circunstancia de que apenas suponen ningún gasto de roturación, pues la misma naturaleza se ha encargado de ponerlas directamente en condiciones de cultivo. En zonas menos fértiles de esta clase, el sobrante no se produce por la gran fertilidad del suelo, es decir, por el rendimiento que ésta da por acre, sino por la masa de acres que pueden cultivarse de un modo superficial, ya que esta tierra no cuesta nada a quien la cultiva o cuesta una cantidad insignificante, si se la compara con países más viejos. Por ejemplo, allí donde rige el contrato de aparcería, como ocurre en ciertas regiones de Nueva York, Michigan, el Canadá, etc. Una sola familia puede cultivar superficialmente 100 acres, supongamos, y aunque el producto por acre no sea grande, el producto de 100 acres deja siempre un sobrante considerable para la venta. A esto hay que añadir lo que supone la posibilidad de sostener una ganadería casi sin gastos en pastos naturales, sin necesidad de recurrir al forraje artificial. Lo que decide, en estos casos, no es la calidad, sino la cantidad de tierra. Claro está que la posibilidad de este cultivo superficial se agota más o menos pronto, en razón inversa a la fertilidad de la nueva tierra y en razón directa a la cantidad en que se exporten sus productos. Sin embargo, estas tierras dan magníficas primeras cosechas, incluso del trigo. Quien saque a esta tierra el primer jugo podrá enviar al mercado un gran remanente de trigo. Cit. P. 224. En países de viejo cultivo, las relaciones de propiedad, el precio de las tierras no cultivadas, determinado por el precio de las tierras en cultivo, etc., hacen imposible esta clase de cultivo extensivo. Los datos siguientes indican que no es necesario que estas tierras sean, como Ricardo se lo imagina, muy fértiles ni que se cultiven tampoco clases de tierras de igual fertilidad. En el estado de Michigan fueron sembrados de trigo, en 1848, 165.900 acres, que produjeron 4.739.300 bushels, lo que representa una media de 10,1 bushels por acre. O sea, deduciendo la simiente, menos de 9 bushels. De los 29 counties del estado, 2 produjeron a razón de una media de 7 bushels, 3 de 8, 2 de 9, 7 de 10, 6 de 11, 3 de 12, 4 de 13 y solamente uno de 16 y otro de 18 bushels por acre, OP. Cit. P. 225. Respecto al cultivo práctico, la mayor fertilidad de la tierra coincide con la mayor posibilidad de utilizarla inmediatamente. Esta puede ser mayor en una tierra pobre por naturaleza que en una tierra naturalmente rica. Pero es, a pesar de ello, la tierra de que primero echará mano el colono y a la que, si carece de capital, tendrá necesariamente que recurrir. Finalmente, la extensión del cultivo a extensiones mayores de tierra, prescindiendo del caso que acabamos de examinar, donde no hay más remedio que recurrir a tierras peores que las anteriormente cultivadas, a las distintas clases de tierras, desde A hasta D, y por tanto, el cultivo de extensiones mayores de B y C, por ejemplo, no presupone ni mucho menos el alza anterior de los precios del trigo, del mismo modo que la ampliación año tras año de la industria de hilados de algodón, por ejemplo, no requiere un alza constante del precio de los hilados. Aunque un alza o una baja considerables de los precios comerciales influye en el volumen de la producción,
también a base de los precios medios, cuyo nivel no estimula excepcionalmente ni entorpece la producción, se manifiesta continuamente en la agricultura, como en todas las otras ramas de producción explotadas por métodos capitalistas, aquella superproducción relativa que es de por sí idéntica a la acumulación y que en otros sistemas de producción se produce directamente por el aumento de la población y en las colonias por el movimiento constante de inmigración. La demanda crece continuamente y ante esta perspectiva aumenta de un modo constante el nuevo capital invertido en nuevas tierras, aunque, según las circunstancias, con vistas a productos agrícolas distintos. Es la formación de nuevos capitales lo que de por sí determina esto. Pero, por lo que se refiere al capitalista individual, este mide el volumen de su producción por el de su capital disponible, siempre y cuando que pueda vigilarlo él personalmente. Su objetivo consiste en ocupar el mayor lugar posible en el mercado. Si se produce de más, no se reconoce culpable él mismo, sino que achaca la culpa a su competidor. El capitalista individual puede extender su producción de dos modos: apropiándose una parte alícuota mayor del mercado existente o ampliando el mercado por sí mismo.